go. No sé cómo es. Hola, bienvenidos a todas y todos. Bueno, esperamos que estén teniendo una linda tarde. Estamos aquí, Karen y Francesca de La Cosecha, librería en las casas, para presentar este libro, Tránsitos, de Ciania Mariana. Estamos aquí con ella, que es la autora, y con Jacinto, de Ediciones Lunaria. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta presentación. Seguimos en la nube, seguimos en la virtualidad, pero muy contentos de poder presentar este libro y tener difusión así, más allá del espacio físico de aquí de la Cosecha, en San Cristóbal. Para empezar, quiero agradecer también la librería Traspatio de Morelia, porque estamos en este momento transmitiendo también desde su página Facebook y también desde las redes de Agua Viva Festival, que es un festival que hemos organizado este año, un festival de literatura de mujeres, y que esperamos que este año, bueno, el año pasado lo organizamos y esperamos que en 2021 también pueda tener una nueva edición. Y bueno, aprovechando justamente las redes de este festival también para dar más difusión a esta presentación. Y bueno, unas palabras así rápidas sobre nosotras. Somos una librería cooperativa en el sureste de México, en Chiapas. Algunos ya nos conocen. Acabamos de hace de cambiar de casa, de mudarnos. Estamos en el barrio de Cerrillo. Ojalá que pronto, bueno, se pueda volver a viajar y que puedan venir a visitarnos. Y bueno, este libro llegó porque con Jacinto, con Lunaria, tenemos ya una relación, podemos decir, histórica, porque desde un principio de La Cosecha, y siempre que salen nuevas publicaciones, llegan aquí. Y bueno, esta fue una sorpresa que nos encantó. Estamos muy enamoradas de tu libro, Ciania. Por eso también contentas de poder conversar y conocer un poco más acerca del proceso de creación de este libro hermoso. Y bueno, ahora quiero ver con Jacinto un poquito platique del proceso de edición, de publicación del libro. Y bueno, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Francesca, Karen, y a la librería, por supuesto, por no solo ser de casa de nuestras publicaciones en San Cris, sino bueno, por albergar esta primera presentación de nuestro décimo título de la colección Libros y Duelos. Y bueno, agradecer a todos quienes nos acompañan en el stream. Gracias por su tiempo y atención. Y pues también agradecer a Ciania, por supuesto, por la confianza, por trabajar con nosotros y por participar de tus bellas palabras, de tu inspiración en un proyecto editorial que, bueno, nosotros estamos muy, muy contentos con el resultado. Hablo, por supuesto, a nombre de Lunaria y de José Pulido, que es mi colega editor, quien fue, de alguna manera, enlace para volver a encontrarnos. Tal vez haya momento para platicar de esas historias personales. Pero bueno, por supuesto, un agradecimiento para José y para ti por por la confianza que nos diste para trabajar contigo. No quiero dejar de mencionar agradecimiento, por supuesto, a Agua Viva y a Traspatio y a El Astillero que nos albergan para alcanzar un poco más, ampliar el alcance de esta presentación y que, pues bueno, más gente tenga la posibilidad de conocer a la editorial, a este libro y a Ciania como autora, por supuesto. Un abrazo, Ciania, y un abrazo, Karen y Francesca.
Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer un poco con una anécdota, ¿no? Primero me encanta que sea una librería alternativa y que Lunaria sea una editorial alternativa, porque me gusta estar en los márgenes. Y esa es parte quizás de mi proceso de ser muy crítica, siempre lectura que está en el poder, me convenga y prefiero estar en los márgenes, me siento entonces, conocí a Jacinto y a José porque estaba en busca de un editorial. Y un colega en la universidad que no tiene nada que ver con el mundo editorial político, le dije, necesito un editor, y entonces se burló de mí diciendo, ¿cómo me pides un editor a mí que yo no tengo nada que ver con el mundo editorial? Pero a la semana llegó con una tarjetita de José. ¿Y me siguen escuchando? ¿Sí? Llegó con una tarjetita de José y nos comunicamos y bueno, así fue un poco, yo digo que me lo regalaron los dioses, que José entró a mi vida y que se convirtió en mi editor. Después me enteraría que Jacinto, su socio y amigo, había sido mi alumno cuando yo vivía en San Cristóbal de las Casas. Y ahora la primera presentación del libro de Tránsitos se hace con una librería en San Cristóbal, además en el barrio del Cerrito. Yo vivía atrás del barrio del Cerrito, mi tendedero daba al Cerrito, y me parece que el mundo de alguna manera se va cerrando o va creando pequeños círculos, círculos amorosos, amados, porque este ha sido como un círculo muy amoroso, haber encontrado un editor gracias a los dioses, que resultara que había sido un alumno cuando yo tenía 20 añitos y daba clases en una escuela muy particular en San Cristóbal de las Casas, donde los alumnos y el salón de Jacinto fueron mis maestros. Así que me parece algo muy lindo que ahora se dé la presentación del libro así, ¿no? En una librería en San Cristóbal, con un exalumno cuando aprendía yo a dar clases. Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Esa es la primera parte. No, bueno, pues, gracias a ti por nuestra parte. Bueno, me preguntan que cómo es un poco el proceso creativo de Tránsitos. Tránsitos nació cuando yo estoy escribiendo la parte medular de mi tesis de doctoral. O sea, estoy terminando de escribir la tesis doctoral, estoy en realidad pensando en la tesis doctoral, pero de repente me venían como imágenes muy claras de ciertas cosas y entonces yo las escribía en un papelito y las iba guardando. Y tuve una experiencia bastante onírica donde soñaba que yo era muchas yoes. No solo una que daba clases o no solo una que escribía la tesis doctoral, sino también la que es mamá y entonces tiene que lidiar con una hija, ahora adolescente, pero también la que tenía que lavar los trastos, pero también la que tiene que limpiar la casa, pero también la que tiene que arreglarse y ser presentable en la universidad. Y entonces de repente, y muchas parecían contradictorias, parecía que no tenían que estar la una con la otra, una frívola, otra profunda, parecía que no podían estar juntas y sin embargo convivían dentro de mí todas. Y entonces a partir de ahí y de los papelitos que yo había escrito y que había dejado al lado de la tesis doctoral, se fue conformando el libro de Tránsitos. Sí. Sí, yo la verdad es que soy una muy curiosa lectora y soy de alguna manera muy exigente, de alguna manera con las poetas sobre todo, con los poetas y todo esto, pero exigente en una medida mía, digamos, no así. Cuando encontré como buena tu libro en la librería, bueno, como buena chilena, cuando encontré este libro en la librería, porque vengo a trabajar algunos días,
como soy una persona curiosa del leer, siempre quiero saber primero los finales de los libros. Entonces, el libro que me topa, leo primero el final. Porque, bueno, y en lo primero que leí con tu libro es eso. Todo lo que no es amor es miedo. Así termina tu libro, Tránsitos. Y eso para mí fue una oleada de Buenaventura. O sea, después de esto, yo a mis compañeras acá les dije, oye, ¿qué onda este libro? ¿Qué onda esta? Porque de verdad creo que, bueno, ese mismo día creo que lo leí todo de una vez, todos tus tránsitos, digamos, y claro, en estos términos, como me causa mucha impresión como todo el tiempo del relato que haces, porque se nota que es un tiempo. O sea, no es que escribiste tránsitos así, un poema tras otro, ¿no? Eso se entiende. De hecho, tiene 4 títulos, digamos, tránsitos del yo, tránsitos cotidianos, metamorfosis y tránsitos lógicos. Cada uno de esos hace al libro, ¿no? Entonces, me pongo a pensar que cómo se abraza este libro a ti, cómo se traza, o sea, cuánto tiempo lo escribiste hasta llegar a este libro, cómo supiste que el libro era hasta ese último texto, ¿no? Que pusieron al final. Entonces me gustaría saber, a ver si nos puedes hacer como un relato, que ya hiciste la primera parte, digamos, de cómo tus yoes se van encontrando, pero cuántos yoes encontraste y cuánto tiempo cada yo tuyo, en ese sentido, fue haciendo el relato para que Tránsitos se hiciera libro. Ya, se escucha ya. Ahora sí. Tiene que ver un poco con, yo me formé con dramaturgos, no me formé con poetas. Y entonces casi toda mi poesía es narrativa en el sentido de una obra de teatro. O sea, es un momento preciso, aunque yo me haya tardado 2 años o 3 años escribiéndolo, pero parece un momento preciso enfocando las luces en algo muy específico y el escenario alrededor. O sea, hay una idea muy teatral, incluso en los cuentos que escribo, que son muy pequeños, pero también en la poesía. Ese es un algo, ¿no? Primero. Pero es cierto que Tránsitos está hecho como de retazos. Eran diferentes momentos y de repente los fui juntando como enhebrando un collar o como tejiendo un huipil, ¿no? Que los vas juntando porque ya tienes los hilos necesarios y ya tienes el dibujo que quieres hacer en el huipil. Pero la última frase tiene que ver con la relación que tuve con el colega de Jacinto, José Pulido Mata, una serie de correos que iban y venían, porque él es ortodoxo en su manera de escribir. Entonces, se sorprendió mucho, eso me lo contaría después, se sorprendió mucho que yo no pusiera el punto de interrogación al principio. Me parece que no sirve para nada, entonces lo quité. O las exclamaciones al principio, o que me saltaba ciertas reglas, o que eliminaba ciertas cosas. Entonces siempre me escribía, ¿lo escribiste mal? No, así va. Pero es que te faltaron las interrogaciones. No, así va. Y entonces un día, en esos correos, me confesó, Cianya, es que tú eres muy libre para mí. ¿No? Y entonces me pareció que toda esa correspondencia, en realidad, en la que yo aprendí muchísimo de mi propio libro, porque hay cosas que uno va escribiendo sin tener conciencia de lo que implican para los otros. Solo tiene uno conciencia de lo que implica para uno. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Le vamos a poner al final, todo lo que no es amor es miedo. Pero esa última frase tiene mucho que ver con esta relación que habíamos tenido, donde él había confiado en mí y donde yo había confiado en él, porque en realidad habíamos generado una relación de amor. Y entonces termina el libro así, porque es un homenaje a él. Es un homenaje a él.
¿no? Más que al libro mismo. Wow, qué hermoso. Qué hermoso, me encanta. Sí, me encanta. Sí. Bueno, yo quería invitar a todos los que nos están escuchando, si quieren en cualquier momento escribir aquí abajo de la transmisión en vivo alguna pregunta, algún comentario, por favor que lo hagan, así los vamos leyendo y así hay un poco más de conexión ahí. Y bueno, yo quería preguntar, esta publicación salió en plena pandemia, este año pasado. Quiero preguntarnos a ambos, Jacinto quiere empezar a contestar, ¿cómo se les ocurrió eso, esta publicación en este momento tan delicado, me imagino también para la editorial? No te escuchamos. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Pues bueno, la verdad es que hay como dos dimensiones de esta situación. Por un lado, pues fue una hermosa coincidencia en cuestión de nuestras pues historias y fraternidades, el hecho de volver a encontrarme con Ciania, como sucedió en la pequeña anécdota que nos compartió respecto de cómo se conoció con José, mi socio y colega editor en Lunaria, que pues bueno, fue una sorpresa mayúscula, no solo porque yo y creo que ella tampoco caímos en cuenta de quiénes éramos cada uno de nosotros, incluso después de conocernos por primera vez, sino que hasta después ya por pues estas cuestiones de la pues transmedialidad y la dimensión que existe en las redes sociales, pues yo empecé a hilar algunos hilos a partir de algunas publicaciones que ella hacía respecto de San Cristóbal y respecto de los tiempos en los que ella había estado allá en nuestro pueblo. Y pues un día le pregunté así abiertamente si de casualidad era la Mariana, que había sido mi profesora en quinto grado en el Pequeño Sol. Y pues bueno, a partir de eso surgió pues toda una serie de recuerdos y de anécdotas que nos dimos a compartir, y que pues bueno, más allá del trabajo editorial, pues bueno, fue un vínculo que fortaleció esta relación que de inicio se estableció con José, y que fue el encargado puntualmente de editar, como ya nos compartió Ciania, en estos aspectos mucho más técnicos y en cuanto a la selección y la disposición de los textos. Y pues bueno, yo puso a mi consideración la publicación. Yo confío muchísimo en José, y pues él tiene voz y voto en lo que publicamos en esta editorial y en la colección particular en la que está saliendo este libro. Y pues bueno, fue una gran sorpresa no solo conocer los textos, yo también me identifiqué y me sentí muy sorprendido por cómo está el rastro de la persona encarnada en los textos, que no se ve, digamos que es como necesariamente una impronta de momento, sino hay un trazo histórico que se siente a partir de momentos y de lugares y de experiencias plasmados y ahora sí que sintetizados en muy pocas palabras. Y bueno, eso fue una gran sorpresa. En un segundo momento, podría decir, ustedes como editoras también en La Cosecha, creo que coincidirán en que, pues si bien estos momentos de pandemia y de crisis económica son muy complejos,
pues para muchos de nosotros editores, pues esta labor es un placer. O sea, no es una cuestión de no es que no nos importe la inversión y el capital invertido, sino es una necesidad de pues proyectar nuestras propias inquietudes y ser un medio, un puente que permita encontrarse las expresiones y las voces con los potenciales intereses que están ahí allá afuera, ¿no? Entre el público. Entonces, ciertamente la decisión y la intención de publicar Tránsitos nació antes de que iniciara este aciago año 2020 y lo que va del 21. Pero bueno, una vez que ya se nos vino encima todo el proceso pandémico, tampoco implicó una duda, ¿no? O una complicación como para plantearnos el detener la publicación. Al contrario, creemos que en estos momentos en los cuales muchos de nosotros estamos, si no encerrados en casa absolutamente, porque pues muchos necesitamos salir a trabajar y buscar la forma de seguir trabajando, pues sí, estamos un tanto recluidos en nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras inquietudes, nuestras dudas. Y qué mejor que un libro de poesía, que es asomarse de alguna forma al alma de los autores y pues intentar comprender la vida a través del otro, ¿no? Esto creo que es un privilegio y una virtud que no todos los libros logran, no todos los autores logran, y pues en nuestro criterio con José en Lunaria Ediciones juzgamos que el libro de Ciania era muy potente en ese sentido. Entonces, pues fue un placer en realidad editarlo y compartirlo, difundirlo, divulgarlo, y pues digamos en esta primera pues presentación en público, porque pues bueno, en eso sí afectó la cuestión de la publicación. El libro está disponible desde hace algún tiempo, pero digamos que es como si estuviera, pero no estuviera. Son felices algunos encuentros, como el que mencionaban hace rato antes de que iniciáramos la transmisión, de que alguien eventualmente nos dice, ay, mira, lo encontré, y es algo muy pues reconfortante para nosotros como editores, para Ciania como autora, lo supongo también, porque se logra mucho más o sea, se logra mucho cuando existen las herramientas de promoción y publicidad, pero aquellos pequeños contactos que se establecen antes pues bueno, son pequeñas joyas que pues creo que atesoramos de manera particularmente importante. Entonces, bueno, eso es un poco la experiencia de la edición y la publicación. Bueno, como dice Jacinto, el libro se pensó antes. Yo hago trabajo a veces de curaduría y estaba trabajando en una plataforma nómada que se llama Modern Love, y estaba uno de los artistas en Modern Love, que fue el que más nos gustó a mi hija y a mí, pero también a José, porque no teníamos quien le pusiera la portada, quien hiciera los forros. Entonces, el forro es de un artista plástico muy talentoso, Pablo Kotama, que tenía su exposición, digamos, en esta plataforma nómada que hacemos. Y yo le dije, oye, a mí me gusta tu obra, me gustaría que, era en febrero del 2020, si bien estaba la pandemia en China, nos parecía que era algo lejísimos y que nunca iba a llegar acá. Y yo le pedí que si podía hacer el forro de mi libro, muy generosamente aceptó, y cuando llegó, digamos, la pandemia, ya el proceso estaba iniciado para que el libro se presentara. De hecho, se tardó, digamos, un poco más por la pandemia, y ahora pues se tardó la presentación también un poco por la pandemia, y porque quizás yo no soy la más feroz vendedora de este mundo. No nací para
para vender tanto, ¿no? Entonces, no, también por eso nos hemos como tardado un poco en las presentaciones. Ahora, respecto a si en los libros se ve el alma que dijo Jacinto de los autores, bueno, yo soy una desalmada, como que eso lo quería decir. O sea, no sé si se ve el alma, pero yo soy una desalmada. Y lo digo porque no solo lo creo como creencia, como una verdad, sino también pienso que si el libro se llama Tránsitos, es porque estoy convencida en absoluto, y si hablo de muchos yoes, es porque no hay alma, sino porque solo hay un cuerpo, que es un tránsito también, y que dentro de ese cuerpo hay muchos tránsitos, y que la vida y la existencia son tránsitos. Uno no piensa igual cuando es niño, yo no pensaba igual cuando vivía en San Cristóbal. Por supuesto que me marcó San Cristóbal, pero no pienso ahora igual, no soy igual. Me enseñó Jacinto una foto y estoy más gordita y por supuesto mucho más joven, ¿no? Entonces, no tenía ojeras, que eso es lo que más me angustia, mis ojeras. Entonces, no sé si se note el alma del poeta, no lo creo, pero sí quise como un tema orgánico dentro del libro, es decir, somos peregrinos en la tierra, lo que va muy bien con la pandemia, de alguna manera, nos morimos, lo que va también con la pandemia, antes de que llegara la pandemia. Me parece que es un libro que habla de la pandemia sin que supiera que llegaba la pandemia o de lo que implica vivir en la tierra con enfermedades, con angustias existenciales, con crisis sociales. Y pienso que lo único que tenemos es el cuerpo. Y que si no cuidamos el cuerpo, entonces no podemos vivir una serie de tránsitos. Y aunque la vida nos duela muchísimo, tenemos que cuidar el cuerpo. No solo la psiquis, el cuerpo, los brazos, los músculos, los órganos, comer cosas naturales, porque hay que cuidar el cuerpo. O sea, y creo que eso forma parte del libro, por eso se llama Tránsitos Lógicos, por eso digo que el amor en realidad es un cajón en la memoria, por eso digo que cuando uno piensa, realmente piensa, uno disiente. O sea, creo que el libro es justamente una idea que tiene que ver con desechar la idea del alma, que es muy monoteísta, ¿no? No para contradecirte, sino para tratar de ejemplificar. Yo no sé si tú tenías pensado leer algunas partes del libro. ¿Quisieras ahora? Como tú gustes. Sí, tú. Mejor Tú. ustedes, mejor Sería... leen, y yo, si quieren, digo algo, no sé. Vale. Sí, yo quiero leer este. El número 10. Dicen, solo los errantes pueden liberarse del pecado. Mi yo se arraigó pronto a esta tierra. No lo hizo por amor ni por culpa. Vive en una orfandad constante, en un exilio casi voluntario. Quería entrelazar tramas y urdimbres. Tejer es un arte de pueblos asentados. No existen tintes ni telares portátiles. Bueno, yo creo que es un poema justamente donde se nota el rastro de mi paso por San Cristóbal, pero no solo. Hay otro lugar que me ha marcado muchísimo, y es Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, donde hacen quizás, para mi gusto, los huipiles más finos y más delicados casi de todo el país. También en Oaxaca, pero los amuzgos eran famosos incluso en la época de los mexicas. Y de hecho el huipil que traigo es amuzgo. Y llegaron a mi casa por azares del destino una serie de jóvenes amuzgos que se quedaron en mi casa a vivir. Una hizo 4 años, hizo toda la carrera aquí, cuando mi hija era chiquita, y otro cuando yo empezaba a vivir con el papá de mi hija. Y
entre esas idas y venidas, me hice comadre de la mamá de ellos, que es una mujer que teje con el telar de cintura, que usa hilos con tintes naturales. También hilos que no son con tintes naturales, como este, pero también textiles, huipiles más finos con tintes naturales. Y en Xochitlahuaca, la vida me regaló un hermano amuzgo, que él fue descubriendo las artes plásticas y yo la poesía de manera paralela. Él ahora vive allá y le dio COVID, está muy bien ahora, pero bueno. Le digo mi hermanito, es un artista plástico, César Katsu López, él me regaló una serie de serigrafías donde está el proceso del telar. Y yo quería homenajear el proceso del telar. Y cuando estaba viendo las serigrafías que me regaló, me di cuenta que el telar es un trabajo de sedentarios. Que yo, que era un poco nómada, o quizás menos de lo que me gustaría, el telar no permite a los nómadas trabajar. El telar, aunque te puedes llevar un poco de la herramienta del telar, el telar exige que uno hierva las flores para obtener la tintura, que uno ponga a secar los hilos, que uno golpee los hilos para tener la consistencia, que uno detenga con el cuerpo, una vez más el cuerpo, todo el telar para poder tejer. Entonces, en ese momento que yo estaba como muy añorante de volver a ser nómada, estaba escribiendo la tesis doctoral, que es lo menos nómada de este mundo, y entonces pensaba, bueno, pero también el mundo sedentario me ha traído muchos regalos, entre ellos el telar. Ciania, yo quiero preguntarte y creo que vale la pena plantear un poquito. Hay un dicho que dice que, pues bueno, somos nuestros recuerdos o nuestras experiencias o los libros que hemos leído. En tu caso, creo que es menester compartir tus publicaciones previas, como de las cosas que vienen de la nada y otras inmediateces, que publicó 400 elefantes en Nicaragua en 2010, Linajes y Anarquías por Elefanta Editorial en 2013 y Cuentos y Bollitos para una Niña también por Elefanta en 2016, libro por el cual recibiste mención en el premio Dolores Castro. Y bueno, está Tránsitos ahora en 2020-21, porque vamos a pensar este periodo, tal vez no en año, pero en periodo. ¿Cómo te entiendes tú como escritora y como autora? No sé si tú consideres estas dos palabras sinónimos, puesto que hay escritores que no son publicados o no les interesa ser publicados y no por ello cambia su concepción de lo que implica su proceso creativo, su forma de expresarse. Entonces, ¿cómo te identificas tú en este proceso como autora? ¿Cómo eras hace 10 años cuando publicaste este primer poemario al que hacía mención? Y 10 años después que estamos presentando Tránsitos, ¿cómo ha sido esta evolución? Y pues bueno, ¿quién eres ahora? Me parece muy linda pregunta, porque justo el autor que elegí para la tesis doctoral es un autor que no publicaba. Y sin embargo era un mito, que es Osvaldo Lamborghini, un escritor argentino. Pero junto este autor con algo que me decía un personaje que yo considero que me enseñó los principios del oficio de escribir, que conocí en San Cristóbal de las Casas cuando yo era jovencita y vivía allá. Él no había terminado la primaria y sin embargo había leído muchísimo y me decía que el oficio de un escritor era leer. Y se conocía Heródoto de memoria. Entonces me contaba anécdotas de los libros de Heródoto de memoria. Mientras combinábamos, ¿no? Tomando posh muchas veces en las fiestas del barrio El Cerrillo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él decía, y por eso lo junto con Osvaldo Lamborghini, que había que pensar mucho si un libro valía la pena cortar un árbol. ¿No? No todos los libros merecen ser publicados.
Y esa idea me marcó muchísimo, por eso creo que no fui a una autora precoz, creo que me tardé muchísimo en escribir, y bueno, muchísimo, perdón, en publicar. Y publico gracias a una amiga editora nicaragüense que me dice, me parece que ya es tiempo. Y yo seguía con esta idea de que si no era impecable y perfecto y era trascendente y era maravilloso, no valía la pena publicar. Y ella me dijo, no, te equivocas. Uno tiene que publicar aunque no sea maravilloso y trascendente, porque eso no lo vas a decidir tú. Entonces publico de las cosas que vienen de la nada, de otras inmediateces, y cuando sale el libro me arrepiento, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya publicado? Después publico Linajes y Anarquías con Elefante Editorial. Ya no tengo angustia de publicar Linajes y Anarquías, pero no invité a nadie a la presentación. Hicimos una presentación e invité a 2 personas, y eso porque me los encontré en el elevador de donde vivo, y les dije, voy ahorita a mi presentación, vamos. Y entonces fueron esas 2 personas, mi mejor amigo, que fue el que me ayudó a publicar Linajes y Anarquías y que me contactó con Elefante Editorial, mi hija y el editor. Y entonces, ahí me di cuenta que no podía seguir con esa angustia como del escritor. O sea, yo escribía, pero publicar ya era otra cosa, era algo que me producía mucha angustia, una angustia casi metafísica. Y se me quitó con Bollitos. Bollitos no es poesía, Bollitos es un experimento, por eso le puse Bollitos. Son pequeños cuentos, casi aforismos, muchos de ellos, que les escribía mientras esperaba que mi hija saliera de la escuela o una clase, mientras yo estaba en el coche o esperándola algo, ¿no? Entonces son muy breves, porque es el tiempo de espera. Pero no son para mi hija ahora, son para mi hija cuando tenga 30 años. Cuando yo estaba justamente esperándola. Y todas las cosas que pensaba, o todas las cosas que una madre piensa, que no tienen nada que ver con la maternidad, pero uno sigue siendo un ser humano aparte, ¿no? Y Bollitos, yo creo mucho en los sueños. Y entonces soñé que lo tenía que meter a un concurso, ¿no? Y en eso me manda una amiga, mira, está este concurso literario, que era el de Aguascalientes, el Dolores Castro en Aguascalientes, una poeta con la que además yo conocía, con la que había tenido contacto en Chihuahua. Y entonces lo mando, lo premian el libro, y entonces digo, quizás sí debo de publicar, quizás sí soy escritora, ¿no? Porque uno en el fondo necesita el reconocimiento de los demás para poder construir su propia identidad social, ¿no? Eso es como una realidad, ¿no? Algo muy diferente es el libro de Tránsitos. El libro de Tránsitos ya me agarra, yo buscando un editorial, o sea, yo ya quiero editar, a punto de terminar un doctorado, entonces me sentía mucho más segura de mí, no era el fracaso que creía porque escribía versitos, ¿no? Porque siempre está, eres un fracasado porque escribes versitos, sobre todo en un mundo voraz, mercadológico, que además parece cada vez más. Entonces, y me encuentro con José, que además José lo primero que me dice es, ¿para qué quieres publicar? No, bueno, pues, porque le conté toda esta aventura un poco que estoy contando, y le dije, pero ahora me parece que el libro está exigiendo ser publicado. Y entonces me dijo, bueno, entonces sí te vamos a publicar. Pero si yo supongo que si yo le hubiera dicho, quiero ser famoso, me hubiera dicho, no te vamos a publicar. Porque además fue muy estricto. No. Por eso fue tan raro que pues nos quisiéramos tanto, ¿no? En esta relación que fue muy, muy amorosa. Y ahora sí valió la pena estar por escucharles. Mira, ahora mencionaste algo que también desde las primeras páginas del libro, de hecho, aparece, que es tu maternidad y la relación con el proceso de creación. Entonces, quería leer justo las primerísimas páginas del libro, las del Tránsitos del Yo. ¿Cuántos alientos tiene un tránsito? ¿Cuántos tránsitos guarda la maternidad? ¿Quién soy yo sin mi cuerpo de mujer? Mis afanes que buscan sitiar el tiempo son como el reflejo de la luna sobre el agua.
deja de colores entrelazados. Cuando el silencio de mi padre se escucha como trueno y surge el rayo de la tierra de mi infancia. Me siento decidida. Lo que soy está con tristeza la que pude haber sido. La niña, hija de provincianos que quiso ser buena. Tierra y madre. Se entregan devotas, alimentan con su cuerpo generaciones y entregan en silencio la carga de los destinos y los días. Así, yo, mi madre. Mis certezas imaginarias se han derrumbado en tránsito. Cargo los días sin saber quién es yo. Así es como empieza el libro. Entonces, bueno, fuerte. Yo, la verdad, me reconocí mucho en tus palabras, casi como en una pérdida de identidad y de una búsqueda constante como de reconexión en la maternidad con tu ser hija y tu ser madre y tus orígenes y tus raíces. Me parece maravilloso poder como utilizar esos tiempos de espera y esos tiempos muertos creando y creando algo hermoso en vez de simplemente mirar el vacío y besar, como esta, por ejemplo. Entonces, bueno, me gustaría que comentaras un poco acerca de esto. Bueno, voy a desaparecer tantito porque voy a jalar un libro, porque tiene que ver con eso que acabas de preguntar. Por supuesto. Y mientras quiero nuevamente invitar a los y las que están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta a Ciania o a Jacinto, que la pueden poner ahí en los comentarios. Bueno, el primer tránsito, leíste 7 tránsitos con lo que empieza el libro. El libro empieza con 7 tránsitos. Y el primer tránsito, 7 tránsitos del yo, el primer tránsito, ¿cuántos alientos tiene un tránsito? ¿Cuántos tránsitos guarda la maternidad? Es un coqueteo con los primeros versos del primer libro, que me arrepiento de haberlo publicado. Bueno, a veces no tanto, tiene algunos versos que me gustan, pero es el primer verso, se llama Nada más. Y entonces pregunto también con 2 versos, ¿dónde estoy entre un pensamiento y el siguiente? ¿Dónde estoy entre mi hija y el mundo que aparece? ¿No? Es un coqueteo, es decir, yo soy hija de ese primer libro. O sea, este libro no nace de la nada. Es un libro que es hijo de otro libro y por eso elegí ese primer tránsito, ¿no? En aquel entonces, mi hija era chiquita, aunque se publicó un poco después, pero mi hija era chiquita, y los hijos lo que hacen es destruir tu identidad del yo individual. Tú ya no eres uno, eres tú con un bultito sagrado que vas cargando por el mundo y además no puedes tomar decisiones tú sola. Tienes que tomar las decisiones para ese bultito sagrado, viajar para ese bultito sagrado. Amamantar es como la esclavitud perfecta. El crío llora y tú inmediatamente produces leche como si fueras una fuente eterna y entonces tienes que acercarte al crío para que te quite el dolor de tener las chichis llenas de leche. Entonces, para mí, la maternidad la pensé muchísimo, la reflexioné muchísimo, me hubiera gustado escribir un libro de la maternidad para decir lo que realmente pensaba, pero estaba agotada. Tenía que trabajar, yo soy mamá casi sola, porque el papá de mi hija un poco desapareció, no como papá, pero sí como papá responsable, proveedor, eso a él no le tocó, ¿no? Entonces me tocaba a mí. Entonces yo estaba agotada y lo que quería era dormir, no escribir, pero tenía un bultito sagrado con el que iba a todas partes. Entonces si me iba a la Sierra de Guerrero a ver a mi amigo, pues me llevaba mi bultito sagrado. Y si iba a la manifestación, me llevaba mi bultito sagrado. O sea, yo no quería dejar de ser yo. Pero después me di cuenta que yo era una simulación, que todos decimos yo. Entonces, que yo en realidad no significa nada. Cada vez que digo yo, me diluyo en una totalidad. Y entonces empecé a preguntarme, ¿qué es eso?
y qué es realmente mi identidad. Y me parece que todos estamos quebrados en la identidad de una u otra manera, sobre todo en el siglo XX y a inicios del siglo XXI. Ya no pertenecemos realmente a una nación, ya no pertenecemos realmente a una patria, a una familia, a un marido, ya no pertenecemos a la maternidad nos pertenece a nosotras. Cambió. Eso ha sido, ¿no? La maternidad. Pero tránsitos es el otro lado. Mi hija inicia la adolescencia y la adolescencia para las madres, sobre todo si es una mamá sola, es un proceso muy doloroso. Porque ese ser que te quería te saca la lengua, te maltrata, te habla horrible, te grita, ¿no? Y entonces uno tiene dos opciones, o engancharse con eso o darse media vuelta e irse. Entonces yo he optado por darme media vuelta e irme. Y entonces mi yo de nuevo se volvía a desquebrajar. Y entonces me preguntaba, ¿y ahora qué soy? Pasé toda mi vida pensando con mi bultito sagrado, ya no lo tengo. Y entonces, ¿ahora qué hago? Que supongo que es lo que llaman el nido vacío, la crisis porque los hijos se van, pero es algo mucho más profundo. Tiene que ver con la identidad, quién eres. Yo, por fortuna, nunca había dejado de escribir. Y entonces me aferré a la escritura. Y un poco Tránsitos también es eso. Yo soy la que escribe los versos. Y un tránsito mío fue la maternidad. Pero yo soy la que escribo los versos. Ese es. No sé si respondí. Gracias. Sí, gracias. Mucho. Sí, de hecho estoy tomando apuntes. Sí, quería preguntar también, no encontré ahora el texto puntual, pero nombras a Gonzalo Rojas, escritor chileno. Sí. En el texto que no lo encontré, no supe cuál es en este momento, quería preguntarte como la construcción de ya nos contaste que te construiste más bien fuera de la lógica poética para hacer poesía, ¿no? Sin embargo, una siempre construye tiene como de alguna manera una identidad poética, o sea, una tiene a sus maestras, a sus maestros que leíste desde antes que te pusieras a escribir. ¿Con quién te construiste? ¿Cómo Gonzalo Rojas llega a tu vida? ¿Y desde dónde, a pesar de que no creas que hay una construcción como desde la poesía para ser poeta, en tu caso, ¿cómo construyes una realidad poética con lo que leíste antes o como quiénes fueron tus diseñadores, tus diseñadoras poetas? Bueno, yo tengo una lindísima relación con Chile. Tengo muchos amigos poetas chilenos. Mucho más que escritores argentinos. Yo casi no me llevo con escritores argentinos, y eso que amo a Argentina, pero mis amigos poetas son chilenos. Y a Gonzalo Rojas lo conocí por otro poeta chileno una vez que vino a México, y lo empecé a leer. Y lo que me gustaba cómo cantaba la poesía. Gonzalo Rojas es un poeta oral. Él viene de la oralidad, es un gran poeta oral, más que Zurita, que me parece que es menos oral, ¿no? Yo me entiendo mejor con Gonzalo Rojas que con lo espléndido de Zurita, ¿no? Aunque quizás yo escriba más como Zurita que como Gonzalo Rojas, en el sentido de una poesía más filosófica, ¿no? Más racional. Pero yo quería ser como Gonzalo Rojas. Y Gonzalo Rojas tenía las dos cosas que me habían enseñado que debería de tener un poeta. Tenía pasión cuando declamaba, pero tenía erudición cuando ponía las palabras una detrás de otra. Y Gonzalo Rojas tiene un poema de la metamorfosis de la palabra que termina: lluvia, solo llueve lluvia. Y lluvia, solo llueve lluvia se convirtió en un taller de poesía que yo daba, en como una marca que cada vez que yo quería hablar de cosas difíciles decía: lluvia, solo llueve lluvia.
Eso en cuanto a Gonzalo Rojas, ¿no? Que es como yo quisiera ser como poeta. O sea, ese es como yo quisiera ser. Pero no lo soy porque en realidad mis lecturas, me gusta muchísimo leer dos tipos de poesía. La poesía árabe, los muertos y los vivos, palestinos, sirios, persas, ¿no? Desde Omar Khayyam hasta Darwish, ¿no? Pasando por mi preferido, que es Rumi, ¿no? Yo no soy monoteísta, pero soy alguien muy devota, soy alguien que tengo devoción por los dioses. Y poesía japonesa. Y de hecho, Tránsitos no quiere ser haikus, pero ni katas, ¿no? La otra, ¿no? Pero sí quieren decir las cosas de manera sintética, como la dice la poesía tradicional japonesa. No quiero ser barroca, mientras que Linajes y Anarquías es un poemario muy barroco. Yo quería que Tránsitos se pareciera más a esta lógica simple de la poesía japonesa o incluso de los aforismos de Rumi. Y creo que un poco quedó. No dejo de tener el barroquismo que de repente sale, pero los tránsitos sí quedaron, no son haikus, por eso les llamo tránsitos, pero sí quedaron compactos, ¿no? Entonces, yo tengo esas dos escuelas y me gusta mucho leer textos de diferentes religiones. Entonces leo poesía, leo mucha poesía, pero leo poesía de gente muerta y de otras tradiciones, entonces lo leo en traducciones. Quizás debería leer más a poetas en español, pero bueno, uno hace lo que puede. Sí. Sí, de hecho sí, es que la verdad es que tu libro para mí como que compone mucho de la poesía que me gusta mucho, justamente desde dónde analizas la palabra para que sea escrita, ¿no? Entonces como muy fina, encuentro. Justamente a mí me gusta mucho la poesía japonesa y tienes un poema que se llama Japonerías en este libro, que es como esto, como reconocer desde dónde una escribe o donde tú estás escribiendo esto, o sea, desde dónde vienen como los hilos para hacer el relato. Y del Japonerías quería preguntar como... Porque también lo de los haikus, yo entendí eso también, yo sí siento que son haikus, de alguna manera, más allá de que sean tránsitos, pero quería preguntarte como la parte de desde dónde encuentras en Japonerías específicamente, desde dónde te enlazas, para escribir Japonerías. Japonerías es muy bonito porque es un poema de amor, ¿no? Es un poema que se lo escribía un hombre, ¿no? Puedo contarlo sin ningún problema. Él tiene todo el pecho lleno de cicatrices. Y por supuesto, él odia sus cicatrices porque son cicatrices que venían desde la adolescencia, entonces las odia porque no le daban seguridad, al contrario. Y cuando yo empecé a contar las cicatrices, ¿no? Que me parecía que era mucho más interesante que otras cosas de su cuerpo que tenía cicatrices, le dije, es que tú no has entendido que todos tenemos cicatrices, pero a ti se te ven. Y entonces escribí el poema para decirle, es que tus cicatrices son muy hermosas, ¿no? Finalmente sí entendió que sus cicatrices eran muy hermosas, pero hasta que se publicó el libro, porque entonces me escribió y me dijo, ya entendí, ¿no? No, mientras yo le decía oralmente, no entendió, pero ya con el libro, ya. Entonces, claro, es un poema de amor, pero me preguntaba por qué yo era capaz, o porque me decía, es que tú ves las cosas muy raras. A nadie le gustan mis cicatrices. Y entonces me preguntaba que de dónde venía esa mirada. Y entonces que tenía que hacer un homenaje a lo que los japoneses me habían enseñado de la belleza. ¿No? Ese es Japonerías. Gracias. Muchas gracias. Llegó aquí una pregunta de Ramón Antonio que dice, ¿y cuáles son los derroteros de esta ciaña que se reconstruye?
Él siempre me pone en lugares muy difíciles. No sé todavía cuáles son los derroteros. Quizás lo que se viene, pensar que lo que se viene nos tiene que hacer flexibles nada más, ¿no? Porque estamos en el segundo año de pandemia, como le llamo, y un poco reconstruirme en la incertidumbre, quizás. No te escuchas. Es evidente como los visos hacia afuera, hacia diferentes latitudes que atraviesan tránsitos, pero también están presentes miradas hacia lo local. En este sentido, el libro empieza con una referencia a las flores y los cantos, asimismo referencias a Tenochtitlan o a las Tianquistli. Platícanos un poquito de dónde viene este acercamiento tuyo hacia la cultura náhuatl local y cómo es que la rescatas en tu creación. Bueno, quizás habría que decir que a pesar de que soy deslavada, mi abuela es purépecha y yo me crié con ella, ¿no? Mi abuelo era un blanco, el blanco del pueblo en Pátzcuaro, pero blanco blanquísimo, o sea, transparente casi, ¿no? Y mi abuela era purépecha. Y una purépecha como muchos indígenas que no quería ser indígena y que no quería que sus hijos fueran de su color. O sea, está eso detrás. Pero yo nací cuando mi abuela ya tenía 70 años y ya estaba un poco de regreso y a mí me tocó, a diferencia de sus hijos, que ella estuviera como más reconciliada con su propia raíz o propia cultura. Entonces yo sé cocinar porque ella me enseñó, yo sé levantar una ofrenda de muertos y ofrendarle a los muertos, sé perfectamente que cuando bajan las tianquistlis, entonces se abren los portales para que vengan los muertos, o sea, todas esas cosas, ¿no? Son cosas que mi abuela me heredó, o sea, yo sí respeto, digamos, esta época en que la tierra está dormida y que no hay que sembrar, ¿no? O sea, son cosas del mundo rural, muchas. Eso por una parte, pero por otra parte, mi tránsito por San Cristóbal de las Casas, yo viví en la selva, estuve con los zapatistas, no solo en San Cristóbal, como todos los jóvenes en aquella época, supongo, o bueno, como algunos, supongo que no todos, me marcó muchísimo. Me marcó porque lo que yo fui a vivir a la selva con los indígenas en la selva no era tan diferente al mundo campesino que yo conocía en Michoacán. ¿No? Mi familia, la última, todavía tengo primos campesinos, se asentaron en Calzonsi. Entonces, se burlaban de mí porque pues, yo soy una deslavada, universitaria, ¿no? Entonces, cuando decía, es que no es muy diferente. Eso por un lado. Después, yo tuve una larga relación con Nicaragua y el embajador de México en Nicaragua un día me preguntó cuál es la diferencia entre los campesinos y los indígenas. No hay diferencia. Y casi nos peleamos, ¿no? Casi nos peleamos y además uno no se debe pelear con un diplomático y menos si te está pagando el boleto de avión para ir a presentar tu libro a Nicaragua. Pero la pelea me quedó y cuando regreso, porque eso fue justo después de regresar a San Cristóbal, yo entro a hacer la maestría en historia y decido enfocarme en el mundo náhuatl, porque necesitaba responder a profundidad esa pregunta que me había hecho el embajador. Y lo que descubro es, pues, ¿por qué cocino con chile? Cómo la tortilla es quizás uno de los grandes manjares de la tierra desde su elaboración, ¿no? O sea, y casi un trabajo de esclavitud. Tú haces pan y te puedes sentar a la mesa, pero cuando tú haces tortillas, no te puedes sentar a la mesa, ¿no? Entonces implicaba también una forma de organización. Entonces ahí entendí perfectamente cuando el cacique de Veracruz, bueno, de Pochotán, le da mujeres a Cortés, no solo para la cuestión sexual, sino para que coman tortillas, ¿no? Entonces, ahí entiendes que hacer una tortilla como amamantar, sí, son actividades cotidianas que parecen de esclavitud, pero también son actividades cotidianas donde uno refrenda el amor y el amor a los otros, ¿no? Tener un hijo es
el gran acto de amor por un lado, porque llega un momento cuando son adolescentes que te dicen chao y tienen que hacer su vida. Además es un amor sin retribución, o por lo menos con una retribución equívoca, ambigua, ¿no? Entonces, como que me parece que vivimos en una época donde todo tiene que ser como inversión. Yo invierto y por lo tanto tengo que ganar tanto. Pero yo escogí ser mamá que no tiene ganancia alguna. Ser poeta, que es el oficio del fracaso, ¿no? Tener amigos que siempre, como dice en un poema Gonzalo Rojas, viven en los márgenes. Y un poco esa es la gente que me gusta también. Y en el fondo, y lo he pensado mucho en esta pandemia, esta es la vida que hubiera querido vivir, la que he vivido. Entonces, Tránsitos también es eso. Tránsitos también es decir, en realidad el dolor de los 43 es el dolor de cuando bombardearon Siria, cuando sitiaron Samarcanda, cuando cayó Kioto, ¿no? O sea, no importa dónde vivas, los dolores son los mismos, las enfermedades son las mismas, simplemente van cambiando de nombre. Y que cuando uno entiende eso, uno se vuelve más relativo y menos importante. Y también tu época se vuelve más relativa. Esto ya pasó y volverá a pasar después de ti. La pandemia, han habido muchas antes y habrá muchas después. Sí, igual podríamos, sí, quería también la parte como más de la edición, de la construcción del libro, cómo trabajaron en, por ejemplo, en la mezcla entre el texto corto, entre los tránsitos cortos y los tránsitos largos, cómo se hace esa mezcla, digamos, en el libro mismo, como para que sea una lectura llevadera, ¿no? Como algo que te va llevando. Bueno, yo lo leo desde atrás, pero eso también es un juego mío, pero cómo se construye la idea de este libro particularmente, junto con el diseño, junto con, bueno, obvio que con la autora, pero cómo una idea editorial se hace gráfica, ¿no? Cómo se vuelve libro. Y también si puedes contar dónde se puede adquirir el libro y cómo, aparte de que en físico, en las librerías, pero cuáles y así. Claro, gracias por la pregunta. En un primer sentido, yo creo que en este trabajo de ingeniería editorial al que me preguntes, no sé si está muy bien decirlo, pero creo que en este caso Ciania podría decirnos un poco más. No porque yo lo haya editado, José estuvo mucho más a cargo de ese proceso y que se hizo muy de la mano con Ciania, sobre todo en el proceso de la estructuración, ¿no? O sea, como el diseño de los planos, del acomodo, la disposición de los textos. Yo me involucré un poco más en el proceso, como tú decías, tal vez ya de gráfico, en la maquetación. Yo, por ejemplo, hice los forros, ¿no? Trabajé con base en la ilustración de Pablo, y bueno, así hicimos un ejercicio que pues de alguna forma intervino la pieza original del artista gráfico, y la trasladamos pues al resultado que aquí se puede ver y que creemos que de alguna forma sintetiza algo de los pues de los interiores expresados de manera lírica.
Entonces, no es como quitarme un poco en ese sentido la responsabilidad del trabajo editorial, pero tengo entendido que fue un ejercicio que avanzó de la mano entre José y Ciania, y que creo que fue incluso muy marcado el ritmo natural de la propuesta de los originales que presentó Ciania, y que José más bien hizo este ejercicio de, bueno, su intención, ya nos dirá Ciania qué tan lograda o no, de darle una estructura, tal vez hasta, no está de más la palabra como constreñir o limitar a ciertas normas de la lengua, que por supuesto Ciania se sacudió y defendió, porque pues a final de cuentas, si bien las lenguas tienen sus reglas que dan esta formalidad a la lectura y a estas líneas de cómo se supone que debe funcionar, por un lado las reglas están para romperse, no se diga en la cuestión de la expresión lírica y la poesía. Entonces, Cianet, ¿qué piensas en este sentido? Bueno, supongo que Karen se refiere a que el texto, bueno, el libro está, cuando terminan, por ejemplo, los tránsitos, estos 7 tránsitos que leyó Francesca, hay una pequeña como mensaje editorial donde te dice 5 páginas 19, que significa que en la página 19 continúan los tránsitos del yo, ¿no? Y así están con los tránsitos lógicos, ¿no? Con las metamorfosis o con los tránsitos cotidianos. Y con las letras mayúsculas también, con los I, ¿no? También hay Is que continúan. Yo no quería que todos los tránsitos lógicos estuvieran juntos, ni los tránsitos cotidianos. Yo quería que estuvieran, como es la vida, cortados. Entonces, de repente había un poema largo de estos barrocos que yo tengo con versos largos, ¿no? Que esa fue una de las razones por las cuales me busqué otra editorial, porque se enojaba el diseñador de la antigua editorial, le molestaban mucho mis versos largos y los quería cortar. Y entonces yo dije, no, necesito buscar otra editorial, que no quiero que corten mis versos. Entonces, con José me propuso este pequeño mensaje para los tránsitos, para que la gente pudiera continuar en el tránsito y quizás saltarse el poema barroco o el poema más largo. Pero también era un guiño, como decirles, a ver, la vida es un poco así. La vida, uno tiene una cierta planificación, de repente llega algo y lo cambia todo, pero uno puede luego volver a continuar. Por eso también es un tránsito. O sea, también el diseño queríamos que fuera un tránsito. No solo lo que dice el texto, no solo como está escrito, sino como está diseñado, que todo fuera un tránsito. Tiene que ver con eso. Súper. Bueno. Dice Sara, gracias por estar en la cosecha, Ciania. Gracias, de verdad. Estamos súper contentas, aunque sea virtualmente, pero bueno, es un gran encuentro este. Bueno, y, la pregunta. Sí, regresando un poco a la oportunidad. Perdón, regresando un poco a la oportunidad del comercial de la editorial. Pues bueno, Lunaria Ediciones es una editorial pequeñita que pues tenemos distribución en algunas librerías amigas, también digamos la mayoría pequeñas que son fundamentalmente cercanas por los afectos y bueno, con las que hemos logrado generar vínculos y complicidades que nos permitan llevar más allá nuestros emprendimientos editoriales. Entonces, por supuesto, a todos los amigos sancristobalenses de Ciania, pues los invitamos a que visiten La Cosecha, su nuevo espacio está recién estrenado, y pues bueno, ahí está, por supuesto, Tránsitos.
Y bueno, tenemos ejemplares en una serie de ciudades de la República. Hay en Jalapa, hay en Cuernavaca, hay en Puebla, hay un par en la Ciudad de México, en Torreón. Próximamente tenemos la esperanza de tener en Morelia. Entonces, pues bueno, en un momento les voy a compartir aquí abajo una liga a las librerías donde pueden encontrar nuestros títulos, así como, pues, ahora sí que la nueva realidad que nos tomó por sorpresa, creo, a la mayoría de los diferentes agentes y actores de la industria editorial, pues bueno, hemos empezado a experimentar un poco con las tiendas en línea para también apoyarnos. No es, digamos, para nada una intención de saltarnos al mediador que es, pues digamos, fundamental, como son las librerías y los libreros, que pues son quienes conocen nuestro trabajo, quienes son los que tienen la posibilidad de vincularnos y de acercarnos con los potenciales lectores. Pero pues bueno, no estamos de momento en las grandes cadenas de librerías, y confiamos un poco más en estas pequeños espacios que nos acogen y que, digamos, como sucede con Carmen y Francesca, tienen la sensibilidad de conocer y de encontrarse, identificarse en las páginas que reciben en sus estantes, y pues se genera un vínculo más cercano con los potenciales lectores, más allá de estar en un estante con miles de libros más, en los cuales, bueno, es más posible que se pierdan. Entonces, pues bueno, de la mano con el ejercicio con las librerías amigas, pues tenemos la tienda en línea, que también comparto el link aquí abajo, y que pues bueno, nos permite llegar a estos lugares a donde no nos es fácil llegar, ya sea con librerías o en los eventos en los que, pues, cuando había actividades teníamos posibilidades de ir. Esperemos que pronto se recupere esta posibilidad, porque pues bueno, es una de las formas también de acercarnos a los diferentes espacios lectores, generar nuevos vínculos, que más gente se acerque no solo a nuestros proyectos, sino a la gran bibliodiversidad que existe en el país y en el mundo. Entonces, pues bueno, los invitamos a que se den una vuelta por nuestro sitio web y por las redes que tenemos por ahí, donde compartimos regularmente algo de información de las actividades que hacemos y de, pues, los intereses que nos vinculan y nos acercan con nuestros amigos lectores y nuestros amigos autores. ¿Ibas a hablar, Ciania? No, iba a decirles a todos que me parece muy importante defender estas redes de editoriales y de librerías alternativas, porque son las que mueven también los libros alternativos o las propuestas nuevas, ¿no? Nada más eso. Bueno, nosotros entonces vamos cerrando. Agradecemos muchísimo, pues, haber podido hacer esta presentación. Gracias a Jacinto, gracias a Ciania. Como te dijimos al principio, gracias por escribir este libro. No sé si quieres agregar algo. Sí, no, de verdad agradecer, porque en definitiva la poesía es la que nos muestra una realidad que, más allá de que sean sueños o lugares oníricos de alguien particular, muestran una realidad que compone el mundo, y esos hilos son muy importantes leerlos de donde estamos escribiendo la poesía, particularmente la poesía. Yo, porque, bueno, me gusta mucho. Entonces, agradezco mucho que esta vez sí hayas querido compartirnos el Tránsitos, que hayas encontrado Lunaria también, porque la edición es fantástica, realmente un trabajo que se ve muy, muy bien tejido, muy hermosamente tejido también, entre palabra, entre diseño, entre lo simple también, ¿no? O sea, la simpleza del libro también nos regala esta
esta forma de ver la poesía y el mundo. Y eso también habla de la autora, de quienes trabajaron detrás. Y les agradezco mucho, mucho que hayan hecho que esta conjunción se haya dado y que además el libro haya llegado acá a la cosecha. A todas las personas que vayan a la librería y quieran consultarlo, acá está. Las dejamos súper invitadas para que vengan acá ¿cuál es la dirección de acá? Doctor Navarro 7, en el Cerrillo. Así que muchas gracias a Ciania y a Jacinto. Y bueno, nos despedimos con este breve tránsito que nos gustó mucho. Hoy tuve una espléndida tarde, tomé un libro, de repente sucedió la noche. Adiós a todos y todas las que se conectaron. Palabras de cierre.